Bueno, me corresponde a mí moderar esta segunda sesión y quería comenzar agradeciendo a los organizadores por parte de la Sociedad de Filosofía Jurídica y Política y también por parte, por supuesto, de la Universidad de Girona que nos acoge, en especial al profesor Jordi Ferrer por haber contado conmigo para presentar esta sesión. Y quería también dar la enhorabuena a los organizadores por haber seleccionado este tema para las jornadas. Me parece realmente interesante esta propuesta de intentar conectar la filosofía del derecho con las distintas ramas del derecho positivo y hacer un esfuerzo por ocuparnos de algunos temas que a veces no son tan usuales. En particular, creo que esta segunda sesión, ¿no?, la filosofía del derecho privado, quizás sea un poco olvidada por parte de muchos de nosotros. Muchos de los teóricos tenemos una visión del derecho más centrada en los aspectos o de derecho constitucional o de derecho penal, y creo que es verdad que el gran olvidado de algunos de nuestros análisis es precisamente el derecho privado, el derecho civil o algunos de sus temas. No es el caso del ponente de esta sesión, de Diego Papagiannis, que ha trabajado mucho tiempo sobre temas de los fundamentos filosóficos del derecho privado. Diego Papagiannis es profesor agregado aquí en la Universidad de Girona, forma parte, por tanto, del grupo de investigación anfitrión que nos acoge y participa en todos sus proyectos. Es un grupo, como todos ustedes saben, muy activo, que tiene la Cátedra de Cultura Jurídica en numerosos másteres, entre ellos el máster de daños, en el que participa Diego Papagiannis. Organiza un sinfín de actividades formativas y demuestra, como este congreso pone de manifiesto, una capacidad organizativa fuera de serie. Bueno. Como decía, Diego Papagiannis es profesor agregado aquí en la Universidad de Girona y él empezó su formación académica, su carrera académica en la Universidad de Buenos Aires, leyó la tesis doctoral en la Pompeu Fabra de Barcelona y ya lleva, hacíamos cuentas, ya lleva 10 años, sin embargo, aquí en la Universidad de Girona. Sus líneas de investigación son los fundamentos filosóficos del derecho de daños, responsabilidad extracontractual, análisis económico del derecho y también algunos temas de los genéricos de teoría general del derecho, ¿no?, problemas de interpretación, independencia judicial, objeción de conciencia, etc. Voy a destacar simplemente de sus publicaciones sus libros. Los artículos son muy numerosos y variados sobre estos distintos temas. Entre sus libros, el primero, Fundamentos económicos de la responsabilidad extracontractual, publicado en 2009 en Buenos Aires, Comprensión y justificación de la responsabilidad extracontractual, Marcial Pons, en 2014, y el más reciente, El derecho privado como cuestión pública, de 2016, en la Universidad de Externado. Y sin más, le doy la palabra a Diego Papagiannis, que nos va a hablar sobre el valor de la justicia correctiva y la responsabilidad interpersonal. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Española por la oportunidad de presentar estas ideas aquí. Y, en segundo lugar, hacer una aclaración respecto del trabajo que voy a presentar aquí, que tiene alguna diferencia con mi trabajo previo. Normalmente lo que he hecho hasta ahora es análisis conceptual aplicado al derecho privado. Y este trabajo tiene que ver más con teoría normativa. Es una evaluación moral del derecho privado y del derecho de daños en concreto. La segunda aclaración es que se mantiene en un nivel muy abstracto, muy general, muy respecto de cuáles son los principios más fundamentales que pueden dar coherencia o que pueden expresar un valor en la práctica de la responsabilidad extracontractual o del derecho de daños en general, a diferencia de el trabajo que también me está interesando ahora más, que es bajar más a los conceptos jurídicos utilizados por los juristas y analizar la jurisprudencia y demás. Creo que que está muy bien comenzar por la parte abstracta, cuando uno se va a dedicar a filosofías del derecho positivo, pero que en algún momento también los filósofos del derecho deberíamos dedicarnos a analizar el lenguaje preciso y los problemas concretos de, por ejemplo, justificación de la acción. Ahora en el derecho penal se ha hablado muchísimo de esto, pero en el derecho privado mucho menos, la distinción entre excusas y justificación, bueno, qué rol juega, etcétera, ¿no?
Este trabajo no va en esa línea, sino que se mantiene en el plano normativo y de los principios más abstractos. Dicho esto, como les decía, me voy a centrar en la práctica de la reparación de daños. Yo hablo de derecho a daños, responsabilidad extracontractual, pero me estoy refiriendo más al derecho de daños, ya sean de origen contractual o extracontractual. Sí, la mayoría de los ejemplos serán sobre responsabilidad extracontractual, ilícitos extracontractuales, pero creo que el enfoque sirve para ambas cosas. Y lo primero que uno debería observar es que que hay muchas maneras de gestionar los daños que nos causamos unos a otros. Vivir en sociedad genera externalidades, siempre perjudicamos a otro al perseguir nuestro plan de vida, y la pregunta es cómo debemos gestionar esas externalidades. Y uno podría trazar dos modelos ideales o puros, uno intervencionista y otro no intervencionista. La mayoría de los sistemas jurídicos actuales están en el medio, tienen algo de intervencionista y algo de no intervencionista. Por intervencionista me quiero referir a modelos como el neozelandés respecto de los daños corporales en accidentes de tránsito. Paga el Estado, un fondo de compensación creado por el Estado a esos efectos. Es decir, podríamos gestionar los daños que nos causamos unos a otros, ya sea con culpa o responsabilidad objetiva, mediante un sistema centralizado en el que todos los que generamos riesgos aportamos como si fuera un impuesto, y todos los que son dañados tienen derecho a ser compensados a partir de ese fondo. Sí, sería un sistema muy intervencionista. Del otro extremo está el sistema menos intervencionista o más liberal, donde los daños que cada uno sufre son problemas de cada uno. Es decir, recuperar esos daños y en qué medida pueden ser recuperados depende de un reclamo que privadamente un individuo realiza a quien lo dañó. Y el Estado se limita solo a ofrecer unos medios civilizados para que ese reclamo tenga lugar. Pero no hay ningún tipo de, en principio, dicen algunos, política jurídica que tome parte en la decisión de qué compensamos y en qué medida. Es más la expresión de una especie de código moral interpersonal, lo que trata el derecho de respetar. Dice, yo ofrezco los mecanismos para que ustedes implementen ese código moral interpersonal. Obviamente, como digo, los sistemas jurídicos están en el medio, tienen algo de intervencionista y algo de no intervencionista. Por ejemplo, cuando allí donde existe la ley de baremos o limitaciones cuantitativas de la responsabilidad, donde, bueno, ya está pactado, el valor del daño real es irrelevante, sino que tenemos ya una tasación previa para todos igual. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo cobro esto? ¿Lo cobro del Estado? No, tienes que demandar a quien te dañó. Vale, en ese sentido es no intervencionista, pero hay una parte que está claramente regulada por razones de interés público. Dicen, bueno, el daño moral por la pérdida de un brazo vale tanto, por la pérdida de una pierna vale tanto otro. También hay sistemas que combinan ambos modelos, intervencionista y no intervencionista, en tanto cierto tipo de daños son recuperados, son compensados a través de fondos especiales. Típico ejemplo podría ser en Colombia el Fondo de Compensación para Víctimas del Terrorismo. Bueno, los daños normalmente que uno sufre en Colombia los cobra igual que en España, demandando al que lo dañó. Pero si sufre un daño producto de un ataque terrorista, pues entonces tiene ahí derecho a cobrar de un fondo de compensación. Es un mix, como decía. Los sistemas intervencionistas tienen una justificación más o menos generalizada. La mayoría de los autores que analizan la intervención se centran en el bienestar de la víctima. Es el bienestar, la preocupación por el bienestar de quien ha sufrido el daño lo que justifica que tomemos ese tipo de daños como un problema colectivo que debemos solucionar. Es más complicado encontrar una justificación para los sistemas no intervencionistas y ahí entran todas las teorías que son bastante conocidas, análisis económico del derecho, justicia correctiva, incluso hay algunos que hablan de justicia distributiva local, restringida a las dos partes que son miembros del colectivo relevante en la producción de ese daño, dos o más partes, ¿no? Pero, bueno, el debate es mucho más controvertido ahí, digamos, se centra en cómo explicamos el sistema no intervencionista que tiene esa particularidad que voy a llamar bilateralidad. Y la bilateralidad implica que solo la víctima puede reclamar a quien dañó, ni más ni menos que el monto del daño, y el que dañó solo está obligado a reparar a la víctima si es que la víctima lo pide. Es un sistema muy liberal, la víctima puede dejar pasar el hecho del daño, asumirlo sin reclamar nunca ninguna responsabilidad. ¿Cómo justificamos esa bilateralidad?
Bueno, el análisis económico del derecho no ofrece una justificación concluyente, por ejemplo. Y esto, después de reflexionarlo mucho, creo que bien entendido, debemos ver que el análisis económico no se compromete con objetivos como la maximización de la riqueza. Aunque hay muchos autores, más característicos Posner o mismo Calabresi en el coste de los accidentes, que habla de que hay que minimizar el coste de los accidentes, es un modo de proteger la maximización de la riqueza. Digamos, los contratos incrementan la riqueza haciendo que se celebren más negocios, etcétera, y la responsabilidad extracontractual protege la riqueza minimizando la cantidad de accidentes que sufrimos, es decir, la destrucción de riqueza. Pero estos objetivos en realidad son puestos por algunos economistas. Uno podría decir que, como es la idea de los economistas en la década del 30, Kaldor y Hicks, dice, usted dígame cuál es su objetivo político y yo le digo cómo lograrlo del modo más barato. Con lo cual, no tiene por qué ser la minimización del coste de los accidentes el objetivo por default del análisis económico, sino que podría ser perfectamente, creo yo, la compensación de daños. Ahora, si lo que nos interesa es compensar, vale, yo le digo cómo lograrlo de modo más eficiente en un espacio y tiempo determinado. Es decir, ¿qué sistema es más barato, el bilateral o el fondo de compensación? Pues depende de cuestiones contingentes. Hagamos números, entonces veremos si en una determinada sociedad podemos justificar económicamente, simplemente porque es un modo más barato de compensar, podemos justificar el derecho a daños liberal, el no intervencionista. Y en otras sociedades saldrá más a cuenta decir, mire, ¿sabe qué? Voy a derogar todas las normas sobre el derecho de daños y esta idea de que quien causa un daño debe compensarlo y voy a pasar a un sistema de compensación social. Vale. O puedo hacerlo parcialmente, solo para los accidentes automovilísticos o solo para los accidentes de la industria farmacéutica. Podría tomar ese tipo de decisiones. Pero es contingente, no hay una respuesta concluyente a la pregunta de ¿está justificado el sistema de derecho de daños bilateral? Depende, si es más barato que otras alternativas para una sociedad en concreto, entonces estará justificado, si no. Otros que han querido dar una respuesta más concluyente son los partidarios de la justicia correctiva. Partidarios de la justicia correctiva dicen, bueno, mire, no se trata de objetivos sociales, no tome el derecho de daños como un instrumento para lograr, sino que si usted cree que existe algo así como las relaciones privadas, las relaciones uno a uno, personales, que son distintas de las relaciones que tenemos todos como miembros de la comunidad, si usted cree esto, entonces, y cree que esto tiene cierta normatividad, entonces debe reconocer o instaurar mecanismos de derecho de daños bilateral, porque en eso consiste respetar o hacer cumplir la justicia correctiva. Desde el punto de vista de la justicia correctiva, todos, y esto tiene inspiración muy kantiana, entramos en nuestras interacciones como personas libres e iguales bajo un sistema de derechos / deberes. Cuando hablo de derechos, a la vez estoy hablando de deberes. Y las personas libres e iguales deben respetarse sus derechos en sus interacciones, ¿sí? De ahí es que dada esa correlatividad entre derechos y deberes, cuando hay una interacción injusta, se producen distintas consecuencias, que solo las enumero de esta manera, pero en realidad no hay un orden en que se produzcan estas consecuencias, sino que son todo a la vez una consecuencia conceptual observadas de distintas perspectivas. Es decir, si hay un daño injusto en nuestras interacciones privadas, entonces hay alguien que excede sus deberes, obra más allá de sus deberes, es decir, no respeta los límites que sus deberes le imponían. Esa es la perspectiva del agente dañador, pero el hecho de exceder mis deberes en mi interacción privada supone que infringí derechos a la vez, no es un fenómeno distinto, son las dos caras de la misma moneda. Desde la perspectiva de la víctima lo que ha ocurrido es que usted ha infringido su derecho. De la perspectiva del agente dañador, este hombre ha obrado más allá de las libertades, ¿sí?, que podía ejercer, ¿sí? Es decir, una autonomía prevalece sobre la otra. Hay muchas maneras de describir esto. Weinreib habla de pérdidas y ganancias normativas. Hay uno que gana normativamente, no es que se beneficia económicamente del daño, sino que al dañarte, bueno, de algún modo obra en el mundo como si tú no existieras, como si tus derechos no le impusiesen ninguna restricción a su acción, y eso es un beneficio normativo, por supuesto. Obrar en el mundo como si los intereses de los demás no condicionasen qué planes de vida puedo perseguir es un beneficio, y ese es el beneficio que debe ser rectificado. A la vez, al haber correlatividad, la magnitud o la medida de mi beneficio es correlativa y equivalente con
la medida del perjuicio que sufre la víctima, ¿sí? Para decirlo simple, yo tengo el deber de no destruir el televisor de Esteban. Cuando yo destruyo el televisor de Esteban, obro más allá de mis libertades, sus derechos me imponían ciertas restricciones que no he respetado, y él tenía derecho a que su televisor no sea destruido de esa manera. Por lo tanto, a la vez, la medida de su empobrecimiento en términos normativos es equivalente a mi ganancia normativa. Y la justicia correctiva ordena rectificar esta situación. Ahí hay un equilibrio que se ha roto, este equilibrio entre derecho y deber, y debe ser rectificado. ¿Qué pasa cuando se produce una interacción injusta? Bueno, todo esto que acabo de decir, que en realidad es un mismo fenómeno, la causación y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda, digo, ¿sí? Pero ocurre todo esto. Y ahora uno podría preguntarse, ¿y qué debemos hacer cuando esto ocurre? Pero desde el punto de vista de la justicia correctiva, esto es una pregunta equivocada. ¿Cómo qué debemos hacer? No hay una pregunta nueva que nazca cuando se produce el daño, ¿sí? Si Esteban tenía derecho a su televisor, un derecho de propiedad, ¿sí? Una vez que yo le destruyo el televisor, no se extinguió el derecho. No he destruido su derecho, he destruido el objeto, ¿sí? El objeto de su derecho, el objeto físico sobre el cual él tenía derecho de propiedad, pero no he destruido su derecho, con lo cual el derecho sigue vigente. Lo que pasa es que ya no puede ser ejecutado o no puede ser respetado en el sentido de que tengo el deber de no romper el televisor porque ya lo destruí. Ahora, su derecho y mi deber exigen una conducta distinta. Yo tenía el deber de no dañar, luego, como ya no puedo respetar el deber de no dañar porque dañé, tengo el deber de compensar. Esto es lo que más se acerca a. En términos de derechos podemos decir, no, mira, una vez que destruyes mi televisor, no destruyes mi derecho del televisor, tengo derecho a esto, pero no tengo derecho a lo que ha quedado del televisor. Tengo derecho a mi televisor. ¿Y qué significa esto? Bueno, que la manifestación apropiada de mi derecho ahora es un remedio compensatorio. Esa es la manera en que yo reivindico mi derecho a que mi televisor no sea destruido, pudiendo exigir una compensación. De algún modo, es una respuesta que ya estaba dada por los derechos que tenían las partes de antemano y que marcaban los términos de su interacción, ¿sí? Esta es la tesis de la justicia correctiva, al menos en la versión de Wenrib, y de modo muy similar en la versión de Garner, y es la que más éxito está teniendo ahora. Finalmente, la justicia correctiva, 20 años, la nueva justicia correctiva, existe obviamente estos conceptos de Aristóteles, pero en los 70 se empieza a hablar nuevamente de justicia correctiva y hay mucho debate sobre cómo se define qué es la justicia correctiva, y ahora ya hay una confluencia mucho mayor cuando los autores hablan de justicia correctiva, ya citan a Wenrib y está un poco superada este debate sobre en qué consiste la justicia correctiva. Ahora, ¿es esta tesis suficiente para justificar el remedio bilateral, digamos, la obligación de compensar o no? Lo primero que debemos preguntarnos es qué clase de tesis es esta, porque hay una lectura que es meramente conceptual, es decir, si tengo derecho al televisor, tengo derecho a que no lo destruyas, y una vez que lo destruiste no se acabó el derecho pervive, pero toma otra forma, exige otra acción de tu parte, el respeto de mi derecho, entre ellas la compensación, acercarte tanto como sea posible a el mundo en el cual la interacción injusta no tuvo lugar, la interferencia con mi derecho no tuvo lugar. Esto es, dame el dinero equivalente para comprar un nuevo set de televisión, ¿sí? Pero ¿es esta tesis conceptual, digamos, es esta una buena teoría de los derechos, la que implica que necesariamente todo derecho supone un remedio compensatorio ante su infracción o no? Bueno, esta es una discusión muy compleja, requiere tomar partido por una teoría de los derechos, esto también es demasiado largo, y yo creo que podemos coincidir en una tesis muy de mínimos, en la cual coinciden autores escépticos como Guastini y objetivistas como Joel Feinberg, que es esta idea de que tener un derecho es tener al menos una pretensión válida, legítima o justificada, cambian las palabras, conforme con un sistema de normas. No tiene sentido decir que tengo derecho a algo, pero no hay ninguna pretensión que sea válidamente esgrimible frente a nadie respecto de ese objeto. Si tengo un derecho, como mínimo tengo una pretensión válida, ¿sí? Yo creo que en esto deberían coincidir cualquier teórico, ¿sí? Y como es una tesis tan mínima, entonces creo que es justo eludir la discusión sobre en qué consiste tener un derecho subjetivo. Es decir, cualquier teoría de los derechos subjetivos que no dé cuenta de que tener un derecho consiste en tener una pretensión válida, pues no me parecerá una buena teoría, es el test mínimo. Dicho esto,
Ahora podemos decir, bueno, ¿es necesariamente verdadero de derecho de propiedad, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo del televisor de Esteban, que si yo daño su televisor tengo el deber o él tiene la pretensión de ser compensado? ¿Es esto conceptualmente verdadero? De modo tal que sería ininteligible un derecho de propiedad sobre la tele que no me dé un derecho a ser compensado cuando la tele es destruida. Y yo creo que no hay nada ininteligible en esto. En efecto, si uno ve a lo largo del tiempo los distintos derechos de propiedad y la forma de derecho de propiedad, verá que en la Unión Soviética la propiedad privada tenía ciertas pretensiones válidas asociadas y que en sistemas más liberales hay muchas más pretensiones válidas. Tal vez a uno le guste un sistema más robusto, pero la tesis normativa la analizaré después. Ahora estamos en la tesis conceptual. ¿Hay algo ininteligible? ¿Es un cuadrado circular? ¿Un derecho sin un remedio compensatorio asociado? Yo creo que no. Yo creo que puedo tener derechos sobre la tele y eso significa que puedo excluir a otros de su uso, incluso por la fuerza. Podría ser que tengo derecho por la tele no solo porque lo puedo excluir, sino que puedo transferir, puedo vender esta tele, cosa que en el sistema comunista no me dejaban. Mi tele, si me la daba el Estado, yo la puedo usar, puedo hacer cosas, pero no puedo venderla. Tengo derecho, un ejemplo real del sistema comunista, tengo derecho a cortar un árbol de mi jardín, utilizar la madera para construir una silla y vender esa silla, sí puedo. Pero si le pido ayuda a mi vecino en cualquier parte del proceso, esto ya es obtener una plusvalía y yo cometo un ilícito si vendo la silla como si fuera propia, ya no es más mía. En el momento que le dije ayúdame a talar el árbol, lo que salga de ese árbol ya no es solo mío, he perdido parte de mi derecho de propiedad. Lo he de algún modo compartido con otro. Es decir, las formas de la propiedad son tan nutridas a lo largo del tiempo que una tesis que asocia como rasgo conceptual a la propiedad la pretensión de ser compensado cuando es destruida, creo que es sencillamente falsa. Ahora, como tesis normativa uno podría decir que también los remedios compensatorios son contingentes, podrían estar o no estar, pero como cuestión normativa deben estar. Es injusto un sistema en el cual yo tengo derechos de propiedad, derechos sobre la integridad corporal, que no me dan un remedio compensatorio específicamente en caso de su infracción. ¿Y en dónde radica la injusticia? La injusticia radicaría en que las personas, bueno, este es el argumento particular de Wenry, podríamos buscar más, pero tomo uno por brevedad. Dice, las personas somos seres que nos autodeterminamos, una vulneración de ese derecho de propiedad supone que yo no he determinado el curso de mi vida según los recursos que tenía disponibles, sino que otro ha decidido por mí, se ha roto el equilibrio, todo lo que dije antes, se ha quebrado el equilibrio, uno obtiene una ganancia normativa, y el modo de rectificar es haciendo que quien dañó compense. De ese modo elimino la ganancia normativa, la pérdida normativa a la vez y restablezco los niveles de autonomía de cada persona. Pero la gran pregunta es si no podemos restablecer los niveles o el equilibrio perdido, si no podemos rectificar las pérdidas y ganancias injustas con mecanismos no bilaterales. ¿Sí? Y yo creo que sí podemos pensar en ejemplos, luego podemos discutirlos, pero a mí me parece plausible, un ejemplo que puse ya en algún trabajo, el del padre que le regala un juguete a cada hijo. Le lleva un juguete y ni bien se marcha a la habitación, el hijo mayor quita el juguete al menor y está 2 horas jugando con él. Cuando llega el padre se da cuenta de lo ocurrido y simplemente lo que hace es tomar esos 2 juguetes, los 2, y se los da al hijo menor. Es decir, priva al mayor por el tiempo en el que él privó al menor del uso de los 2 juguetes. Y al cabo de las 2 horas, le quita el juguete del mayor y se lo devuelve al mayor y le pide garantía de no repetición. ¿Ha quedado algo sin rectificar en términos normativos? ¿Nos perdemos de algo por el hecho de que no hay una compensación directa del niño menor al mayor? Uno podría decir, bueno, en realidad es una forma de justicia correctiva, el ejemplo no es bueno. Bueno, pensemos en otro ejemplo. Le quito los 2 juguetes al mayor y compro otros 2 juguetes para el menor y le doy los 4 juguetes durante un determinado rato, o 2 de los juguetes, 4 ya me supone rectificar para el otro lado. Le doy 2 juguetes nuevos al menor y le quito los 2 al mayor por 2 horas y se los devuelvo. Ahora lo que he hecho es ampliar el acervo de juguetes. Ahora hay 4 juguetes en lugar de 2. Claramente esto no es una operación de justicia correctiva porque como mínimo implica mejorar a ambas partes respecto a la situación inicial, pero el propósito del padre no es mejorar la situación inicial, sino rectificar las pérdidas y ganancias normativas.
que nadie sufra las consecuencias de que se hayan violado sus derechos y que nadie obtenga los beneficios de haber violado sus deberes. Te beneficiaste por 2 horas de los 2 juguetes, pues ahora te perjudicas 2 horas sin juguetes. Y lo mismo con el niño, que estuviste 2 horas sin juguetes y eso es comparativamente peor respecto de tu hermano, pues ahora tienes tú 2 juguetes y tu hermano nada, durante 2 horas. ¿Queda algo sin rectificar? Podemos pensar en miles de mecanismos no bilaterales donde diríamos, bueno, en términos de autonomía, en términos de disfrute de derechos, en términos de que haya consecuencias y responsabilidad por haber incumplido los deberes, parece que no queda demasiado de qué quejarse. ¿Sí? Entonces, la justicia correctiva, así entendida, a mí me parece que es insuficiente para mostrar que hay ahí un valor intrínseco, es decir, que es ineludible. No hay ninguna razón de fondo si se trata de preservar autonomías, si se trata de hacer cumplir los deberes y respetar los derechos, no hay ninguna razón para que la compensación venga directamente de quien dañó, no hay razón para aplicar la justicia correctiva. Hay que apelar a algo más, creo. Y para apelar a ese algo más, podemos pensar qué pasaría, y ahora un ejemplo de contratos, qué pasaría en un mundo en el cual cuando yo firmo un contrato, y no cumplo, no tengo la obligación respecto de la contraparte, sino que le debo, o el Estado tiene derecho a exigirme responsabilidad. Y el Estado a la vez compensa automáticamente a aquel que fue incumplido. Es decir, firmo contrato nuevamente con Esteban, yo no cumplo, Esteban automáticamente pasa el parte de la oficina administrativa correspondiente, le pagan el cumplimiento del contrato, una indemnización, pero yo soy responsable frente al Estado por mi incumplimiento contractual. ¿Pasaría algo en términos de derechos y deberes? Tal vez no, digamos, Esteban no sufre una pérdida de bienestar apreciable y yo no me salgo con la mía incumpliendo los derechos de Esteban, sino que tengo consecuencias. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurriría? Que no hay una relación de responsabilidad entre nosotros dos. Yo no soy más responsable frente a Esteban. Tal vez tenga todavía razones morales para cumplir con un contrato, porque si el contrato es una especie de promesa, y hay razones para cumplir con las promesas, tal vez deba cumplir, pero cuando incumplí, no hay ninguna razón de justicia ya para que yo le pague a Esteban una indemnización o que se me haga cumplir compulsivamente. Mis relaciones son con el Estado, esto lo sabíamos antes de empezar también, y los derechos están protegidos, los de Esteban, la expectativa de cumplimiento está protegida también por el Estado. Tal vez no hemos perdido nada en términos de derechos y deberes o de bienestar, pero sí hemos perdido algo en términos de responsabilidad interpersonal. Yo ya no soy responsable frente a Esteban. Esteban ya no me puede sujetar a responsabilidad, no tiene esa autoridad frente a mí. Y cuando esto pasa, entonces perdemos la posibilidad de construir relaciones personales. Todas las relaciones personales comienzan con una promesa. Las relaciones de amistad comienzan con una promesa de lealtad. Y así es como, incluso con gente con lo que todavía somos extraños, ¿no? Viene Marco, no lo conozco demasiado, lo vi 2 veces en la universidad y dice, Diego, ¿me podrías hacer un favor, me ayudas a cubrir tal examen tal día? Y yo le prometo que sí. En el momento en que cumplo, muestro cierta deferencia y respeto por él se siente agradecido, etcétera, y ya no me considera un extraño, ni yo a él. Ya no somos completamente extraños. Y así empezamos. El mundo moderno no se queda en meras promesas. El contrato es una parte fundamental. Tal vez no tanto para los profesores universitarios, pero sí también. También cuando yo firmé el contrato con la universidad, esto nos ahorró muchísimos problemas a Jordi y a mí. El hecho de ser amigos da igual porque hay un contrato firmado. Ya no interfiere en nuestra relación porque los términos de mi relación con la universidad no tienen que ver con las promesas que nos hicimos, tienen que ver con el contrato que está firmado. Y nunca consultamos el contrato. Es una idea de Kimmel, un buen ejemplo. Pero cuando hay un problema, vamos a ver qué decía el contrato. Y eso preserva nuestra relación personal. Ahora, cuando yo no tengo este tipo de instrumentos, porque no hay responsabilidades interpersonales, no hay posibilidad de decirle, tú qué has hecho, tú haz algo al respecto, me has defraudado, ahora tienes el deber de hacer algo al respecto, perdemos esa posibilidad de desarrollar relaciones personales. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual ahora, uno puede decir, bueno, y hay además un valor adicional, porque esto de la posibilidad de construir relaciones personales es entre quienes ya al menos algún conocimiento mutuo tienen. Pero en el caso de los daños, bueno, muchas veces nos dañamos con personas a quienes no conocíamos antes. Y la idea de que hay ciertas responsabilidades que son recíprocas, ciertos deberes que debemos a todos, son deberes que debemos a todos sin distinción,
pero que son deberes relacionales. Es decir, yo tengo el deber de no dañar a todos y esto significa que tengo el deber de no dañar a Esteban, es relacional, y tengo el deber de no dañar a Jordi y el deber de no dañar a José Juan. Y cuando los daño, el injusto es relacional, no es un injusto frente al mundo. Que yo dañe a Esteban no es un incumplimiento de mis deberes y punto. No, es un incumplimiento de mis deberes y además respecto de Esteban. Por razones conceptuales, el incumplimiento de mis deberes respecto a Esteban es un incumplimiento de mis deberes y punto. Pero la parte que me interesa es la relacional. ¿Sí? Ese injusto es relacional. En estas relaciones donde tenemos la posibilidad, tenemos deberes relacionales e injustos relacionales cuando incumplimos estos deberes, se da, al menos como cuestión de moralidad general, una relación de responsabilidad recíproca y autoridad recíproca. Es decir, todos tenemos cierta autoridad respecto del otro a quien podemos sujetar y exigirle responsabilidad. Es decir, si tenemos deberes de no dañarnos, cualquiera que dañe al otro podrá ser sujetado a responsabilidad. El otro puede decir, ¿por qué me dañaste? Primero, pedir una explicación. Segundo, exigir una disculpa. Tercero, exigir que haga algo al respecto de ese daño. Tal vez pueda ser compensado, morigerado de alguna manera. Todo esto es parte de esa estructura de autoridad y sujeción que definen las relaciones interpersonales. ¿Y por qué son importantes estas relaciones de autoridad y sujeción? Bueno, porque expresan la idea de que todos nos debemos igual consideración y respeto. Es un modo de reflejar esta idea de igualdad. Si a mí se me priva de la posibilidad de demandar o de exigir a quien me dañó, en realidad no se me está reconociendo un estatus igual, un estatus moral igual que aquella persona a la que me dañó. Si alguien cuando me daña no reconoce que me ha dañado, no me está reconociendo como un par, no me está reconociendo como una persona digna del mismo respeto, ¿sí?, que él merece. Entonces, solo la justicia correctiva puede expresar estos valores. Rectificar compensando por un lado y castigando al agente dañador por el otro o con un mecanismo de compensación no me permite a mí sujetar, ¿sí?, llamar a responsabilidad, a ser responsable. Hold accountable es la expresión que usan en la literatura inglesa, que es muy gráfica, a aquel que me dañó. Es decir, no me permite a mí reivindicar mi persona frente a la de él. ¿Sí? Y esto creo que sí, de algún modo, tiene algún valor intrínseco. Como cuestión normativa podemos desacordar. No me interesa tanto quienes son escépticos, creen que ya debieron abandonar la sala en la primera frase, quiero decir, ¿no? Pero quienes después podemos desacordar y podemos ver si hay un valor intrínseco, yo creo que sí, pero que ese valor intrínseco todavía es insuficiente para justificar el derecho de daños bilateral. Es una consideración de peso, que si prescindimos del derecho de daños nos perdemos de todo este código moral, de toda esta práctica que tiene un valor, nos permite a todos situarnos frente a otros. Feinberg decía algo así como, no referido a este mismo tema, pero dice, respecto a la dignidad humana, nos permite a nosotros mirar al otro a los ojos y pararnos como un hombre igual al otro, hombre o mujer, debió decir, y exigirle esa responsabilidad. Yo creo que esto es muy gráfico. Si prescindimos del derecho de daños bilateral, perdemos este valor. No obstante, el derecho de daños bilateral, supongamos que está justificado, que desde el punto de vista de la justicia correctiva, entonces, bajo esta lectura, que no es la tradicional de Wenry ni la de Aristóteles, esto está inspirado mucho más en autores como Stephen Darwell, por ejemplo, desde esta lectura no hay ninguna rectificación que haga verdadera justicia, que no sea bilateral. Ninguna rectificación no bilateral, perdón, que haga verdadera justicia entre las partes. Entonces, el mundo ideal es aquel en el cual quien daña es obligado a compensar. Vale. ¿Cuál es el peor mundo posible desde esa perspectiva? Bueno, donde quien daña no compensa ni nadie compensa. Es decir, la víctima queda sin compensación y el agente dañador no es responsabilizado por lo que hizo. Ese es el peor mundo. Pero hay tres más. Hay un mundo que se acerca mucho al de la compensación y la responsabilidad bilateral, ¿sí?, que es compensación por un lado y responsabilidad por el otro. Castigos penales, lo que sea, y a la vez un fondo de compensación. Esto se acerca mucho, pero como dijimos, por hipótesis, y la justicia correctiva tiene ese valor intrínseco, no es hacer verdadera justicia. ¿Es mejor que no compensar ni que haya responsabilidad? Sí, pero no es perfecto. Y en el medio, ¿qué dos opciones hay? Y las dos opciones donde se satisfacen solo una de las exigencias. O bien se compensa a la víctima, pero no se responsabiliza a la gente, el Estado paga y no averigua quién lo dañó,
o bien donde se responsabiliza a la gente, pero a la víctima no se le da ningún remedio. Yo las ubico como número 2 y número 3 en el mundo imperfecto, es decir, la compensación sin responsabilidad es mejor, es un mundo normativamente mejor que la responsabilidad sin compensación, simplemente porque creo que privar a alguien de sus beneficios injustos es menos importante o menos urgente que atender el bienestar de la víctima que ha sido dañada injustamente. Podemos desacordar también sobre este orden, pero yo creo que es mejor compensar a la víctima y tratar de eliminar su sufrimiento que responsabilizar con el fin que sea, porque ya no es compensatorio. El fin puede ser ahora la retribución, la disuasión. Si a mí me preguntas qué me parece mejor, compensar a las víctimas o disuadir, una discusión compleja porque la disuasión también prevé nuevos injustos, etcétera, pero en principio diría compensación y no responsabilidad, mejor que responsabilidad y no compensación. Pero en el fondo, más allá de cómo ordenemos los mundos, esto es casi anecdótico. ¿Por qué? Porque si uno se empecina en tener una responsabilidad bilateral, es decir, que solo la agente dañador, que la víctima pueda reclamar al agente dañador y yo le ofrezco la mínima asistencia institucional para que eso pueda ser llevado adelante, hay muchos defectos que pueden impedir que la víctima tenga éxito. Algunos son internos al propio derecho. Por ejemplo, los casos de indeterminación causal. No casos donde no está probado quién causó, sino casos donde directamente no se sabe si hubo causalidad, pero se sospecha, casos como la colza, etcétera, que Daniela ha trabajado. Otros problemas son indeterminación de los estándares de diligencia. Pues no sabemos bien dónde está el estándar de diligencia y puede ser que ciertos casos que merecerían alguna atención según el derecho no lo reciben simplemente porque el juez juzgó en ese caso puntual que el estándar de diligencia había sido satisfecho cuando había buenas razones para creer que no, que era razonable hacer un poco más. Y todos los problemas probatorios. ¿Sí? Sostener, digamos, en el litigio, probar todo lo que hay que probar no siempre es fácil, con lo cual puede que una demanda se vea frustrada por un problema probatorio. No porque, de hecho, la víctima no se ha sido dañada injustamente, simplemente que no está acreditado en el expediente por las dificultades que eso tiene. Y algunos condicionamientos o defectos son externos. Hay víctimas que son ignorantes de sus derechos, típicos barrios pobres contaminados por empresas que viven la contaminación como algo normal de su ambiente. Este olor siempre estuvo aquí, digamos, este olor nauseabundo siempre estuvo aquí. ¿Cómo se me ocurre que voy a poder demandar por algo que lleva cientos de años a mí contaminándome? Es que ni lo viven como contaminación. Creen que ser pobre, entre otras cosas, supone vivir en esas condiciones. Claro, esto hace que ciertos daños injustos ni siquiera sean reclamados por condicionamientos externos al propio sistema jurídico. También los costes financieros de litigar o de iniciar el litigio o de terminarlo puede hacer que muchas veces se acepten pactos extrajudiciales que son, bueno, por debajo del daño efectivamente causado, etcétera. Bueno, por ahí hay infinitos condicionamientos externos que pueden frustrar. ¿Qué quiero decir esto? Simplemente que implementar la justicia correctiva es un negocio riesgoso. Ojo que si usted va por todo lo normativo, en muchos casos se quedará sin que la víctima logre superar todos los estándares jurídicos para responsabilizar a quien la dañó. Y cuando eso pasa, no es que vamos al mundo subideal, vamos al peor mundo posible. Porque en la justicia correctiva, si tú no logras probar que el que te dañó es responsable, pues no tienes compensación y él no es responsabilizado. Es decir, vamos a lo que acordamos que era el peor mundo posible, donde no hay ni compensación ni responsabilidad. ¿Sí? ¿Cuán frecuente es que esto pase? Bueno, tal vez dependa del área de que se trate, y del país, y del tiempo en que pase. No obstante, es un riesgo que hay que considerar. Por lo tanto, el valor intrínseco de la justicia correctiva es una razón concluyente para implementar derecho de daños, como pueden pensar algunos, más que nada los partidarios de la justicia correctiva o los... no estoy tan seguro de Goldberg y Sipurski, pero podría uno decir, bueno, sí. Pues yo creo que no, Creo que algo similar pasa a lo que pasa con el análisis económico. Depende. La justicia correctiva tiene valor, sí, pero no es lo único que tiene valor. Compensar a las víctimas también tiene un valor y en algunas áreas, sobre todo con las víctimas especialmente vulnerables, tiene especial valor. Y tal vez debamos resignar la justicia correctiva. Cuando usted dice, no, yo no quiero solo compensación del bienestar, quiero compensación del bienestar, pero quiero ese autorrespeto que la víctima gana, esa reivindicación frente al otro, vale, pero usted por querer esas dos cosas tal vez se queda sin ninguna de ellas.
la opción de ir a sistemas de compensación distintos de las bilaterales garantiza como mínimo que la víctima no sufre. Que no consigue el respeto frente al otro, el reconocimiento, el injusto, ok. Pero, ¿es esto una razón concluyente para arriesgarlo todo? Yo creo que no. Bueno, esto es básicamente lo que quería plantear hoy. Muchas gracias.